Estaba en la sala, sentada con las piernas cubiertas por una manta vieja que todavía huele a humedad. Afuera llovía con ruido, esa lluvia pesada que no refresca nada. Había dejado la televisión prendida pero sin volumen. Ni sé por qué. Creo que era solo para no escuchar tanto el silencio. Él pasó caminando por atrás mío, con el celular en la mano, como si yo no existiera. Me preguntó si había guardado los papeles de la casa en el cajón de siempre. Le dije que sí, sin pensar. No sospeché nada. 20 minutos después, lo escuché hablar por teléfono desde su cuarto. La puerta cerrada, la voz bajita y una risa que me erizó el cuerpo. No me acerqué. No dije nada. Me quedé ahí sentada, como si no fuera mi casa, como si yo fuera la visita. Al día siguiente me llamaron del estudio del doctor Ramírez, una secretaria joven de voz rápida que me pidió que fuera al día siguiente a las 10 con los documentos de la herencia. Hay un cambio en el registro, me dijo. Le pregunté qué cambio. Me dijo que eso lo explicaría el doctor en persona. Anoté la dirección en un papel de propaganda. Cuando colgué, él salió de su cuarto. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. No mencionó la llamada. No preguntó quién era. Compró pan, fideos y una gaseosa que nunca me gustó. Comimos en silencio. En un momento lo miré a los ojos y él desvió la mirada como si yo fuera una extraña. Me fui a dormir con dolor de cabeza y la sensación de que algo ya se había decidido sin mí. Tomé el colectivo con los papeles adentro de una bolsa plástica blanca. Me senté atrás, al lado de una ventana mojada, y traté de leer las letras de los negocios en la calle para no pensar. Cuando llegué al edificio del abogado, había un hombre fumando en la puerta. Me sostuvo la entrada como si supiera quién era yo. Subí al segundo piso. Golpeé la puerta. Me dijeron que pasara, y ahí estaba él, sentado. Mi hijo, con una camisa que nunca le vi, bien peinando, con cara de satisfacción. Ni siquiera fingió sorpresa. Me saludó como si nos hubiéramos visto ayer a la noche, como si todo fuera normal, pero no lo era. El abogado me ofreció asiento, agua, hasta un café. Yo no acepté nada. Solo me senté con los papeles sobre las rodillas, apretando fuerte la bolsa de plástico como si me la pudieran quitar. Él tomó su carpeta, revisó unos papeles y me preguntó si recordaba haber firmado una cesión de bienes. Le dije que no, que jamás firmé nada parecido, que lo único que había firmado últimamente era un trámite de mi jubilación y unos papeles del banco, pero nada más. El abogado me miró con seriedad, como buscando algo en mi cara. Entonces sacó una hoja. Era un formulario con mi nombre, mi firma, o algo que se parecía, y una autorización para ceder la casa a nombre de Miguel, mi hijo, el mismo que estaba sentado ahí, mirándome como si fuera una molestia. Quise pararme. Lo juro, me dieron ganas de pararme e irme, pero me quedé. El abogado empezó a leer en voz alta los puntos del documento. Cada frase era peor que la anterior, como si yo, en pleno uso de mis facultades, hubiera decidido regalarle la casa a mi hijo, sin condición, sin consulta, sin testigos. Yo no podía hablar. Sentía la garganta cerrada. Él, mientras tanto, se acomodaba en la silla, revisaba el celular, hacía ruiditos con la lengua. En un momento se rió. Lo dijo sin que nadie se lo pidiera. Era mía, vieja. Siempre fue mía. ¿O pensás que te la ibas a llevar a la tumba? Lo dijo así, con esa frialdad, como si yo fuera una piedra en el camino, como si toda la vida que pasamos en esa casa no significara nada. El abogado intentó intervenir. Dijo que, de todos modos, era raro que no hubiera un registro presencial mío, que todo parecía muy rápido, muy reciente, y que legalmente aún se podía revisar. Yo asentí, sin confiar en nada. Mi hijo se levantó, caminó por la oficina como si fuera suya y de repente sacó el celular. Puso un video delante del abogado. Me vi en la pantalla. Era yo, en mi cocina, firmando unos papeles mientras hablaba con él, pero no se veía que firmaba. No se escuchaba nada. El abogado frunció el ceño. ¿Esto qué prueba?, preguntó. Mi hijo respondió tranquilo. Prueba que ella firmó. Después, si no se acuerda, no es mi culpa. Me hervía la cara, pero no lloré, no grité, no hice nada. Solo me senté ahí, sintiendo cómo algo adentro se rompía despacio, sin hacer ruido.
No me acuerdo bien cómo terminó esa reunión. Sé que el abogado pidió que le dejara copias de todos mis papeles, que necesitaba tiempo para revisar bien los registros y comparar las firmas. Yo apenas asentí. No podía ni mirar a Miguel. Me levanté despacio, recogí la bolsa del piso y salí sin despedirme. En la vereda, el cielo seguía gris, pero ya no llovía. Me dolían las piernas. El colectivo tardó más de lo normal. Me senté al fondo mirando por la ventana sin ver nada. Pensé en la primera vez que dormimos los dos en esa casa, cuando todavía tenía miedo a los ruidos y se metía en mi cama con la excusa del frío. Pensé en la vez que le hice un pastel de cumpleaños con monedas que había ido juntando todo el mes, y ahora estaba ahí, falsificando mi firma, robándome de a poco, como si fuera lo más natural. Cuando llegué, lo encontré en el comedor con la tele prendida y los pies sobre la mesa. Me vio entrar, pero no dijo nada, como si nada hubiera pasado. Fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No me saqué ni los zapatos. Me quedé ahí, quieta, sintiendo el peso del cuerpo caer hacia adelante. En la cocina, él abría cajones, cortaba algo, prendía la hornalla. Cocinaba como si yo no existiera. Me dieron ganas de salir, de enfrentarlo, de decirle que era un ladrón, un traidor, un hijo que no merecía ni un plato de comida, pero no lo hice, no todavía. Esa noche dormí mal. Me despertaba cada hora. Escuchaba pasos, escuchaba puertas. Y en un momento me levanté sin hacer ruido. Fui hasta el armario y conté los sobres. Uno faltaba. Era el sobre marrón, el que tenía la escritura original. Me lo había llevado, sin avisar, sin preguntar, sin siquiera mirar a los ojos. Lo busqué por toda la casa como una loca. Detrás del televisor, entre las toallas, en las bolsas de los cajones, en el hueco detrás del mueble. Nada. Me temblaban las manos. Me ardían los ojos. Y lo peor era que ni siquiera podía decir que me sorprendía. En el fondo creo que siempre supe que un día iba a hacer algo así. Solo que una parte de mí todavía quería creer que no, que quizás yo estaba exagerando, que no era posible que alguien a quien crié sola, a quien le di todo lo que tenía y más, fuera capaz de esto. Pero ahí estaba la prueba. El sobre ya no estaba, y yo ya no confiaba en nada. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. No hice ruido. Fui directo al escritorio y revisé los correos viejos en la computadora. Encontré uno del abogado, de hacía meses, con una copia escaneada del testamento de mi madre. El documento original, con mi nombre como única heredera, seguía ahí. Lo imprimí sin hacer ruido. Después abrí el armario del pasillo y saqué la carpeta azul donde guardaba algunas copias de mis trámites más antiguos. Por suerte ahí estaban: recibos de impuestos, pagos de mantenimiento, boletas a mi nombre desde hacía más de 15 años. Lo guardé todo en una bolsa diferente. Esta vez no iba a dejar los papeles a la vista. Me vestí, me até el pelo y salí sin decir nada. Él seguía dormido, roncando como si su vida fuera normal. Volví al estudio del abogado al mediodía. El doctor Ramírez me atendió rápido. Le mostré todo lo que había traído. Revisó cada hoja con detalle. Comparó firmas, fechas, sellos. En un momento hizo una pausa, respiró hondo y me dijo: «Señora, lo que hicieron con esa sesión tiene muchas irregularidades y la firma no coincide». Me sostuvo la mirada como si estuviera esperando mi reacción, pero yo no dije nada. No tenía palabras, solo asentí. Me explicó que se podía iniciar una denuncia por falsificación, que iba a necesitar una pericia caligráfica y que debía estar dispuesta a declarar. Le dije que sí, todo, lo que hiciera falta, aunque me doliera, aunque me destruyera por dentro, aunque fuera contra mi propio hijo. Cuando volví a casa esa tarde, él ya no estaba. Había dejado el televisor prendido, un vaso con restos de gaseosa en la mesa y la heladera abierta. Cerré todo, lavé el vaso, apagué la tele. Me senté en el sillón y me quedé ahí, con la bolsa de documentos en el regazo. No me moví por horas. Cuando volvió, traía bolsas del supermercado y hablaba por teléfono. Entró como si nada, como si no hubiera pasado lo que pasó, como si yo no supiera. Me miró y dijo: «¿Querés que te compre algo para la cena?», como si estuviéramos bien, como si todavía fuéramos madre e hijo.
No contesté, no esa vez. Me levanté, fui al cuarto y cerré la puerta. El clic seco del trinco fue la única respuesta que le di. Desde ese día empecé a esconder todo. Las boletas del gas, los recibos de jubilación, hasta los folletos de la farmacia. Cualquier cosa con mi nombre iba a una carpeta dentro del armario del lavadero, envuelta en una bolsa negra que escondí detrás del balde. Me daba vergüenza vivir así, como si tuviera que protegerme de un extraño dentro de mi propia casa, pero no me quedaba otra. Él no volvió a mencionar el tema, ni una palabra. Cambió de táctica, empezó a ser amable. Me ofrecía café, ponía música baja, preguntaba si quería ver algo en la tele, pero yo sabía que no era por mí, era por los papeles, porque todavía no sabía hasta dónde iba a llegar, y eso lo ponía nervioso. A veces lo veía mirar el cajón donde guardaba las cosas, como si esperara que, de un momento a otro, yo me olvidara todo. Una tarde, lo escuché hablar por teléfono desde el baño. No sé con quién, pero dijo, «Ella no va a hacer nada, está vieja». Y después una carcajada que me dio ganas de romper la puerta. Me quedé al lado del lavatorio con el corazón latiendo fuerte. Ya no me daba miedo, me daba asco, me daba rabia. Me encerré en el cuarto y empecé a escribir a mano todo lo que recordaba. Fechas, cosas que había dicho, movimientos raros, hasta los nombres de las personas que habían venido a la casa en los últimos meses. No sé si servía de algo, pero necesitaba tener un registro. Por mí, porque ya no confiaba en mi memoria, y porque no quería que nadie, ni siquiera el abogado, dudara de mi versión. Después de esa llamada, dejó de hablarme por casi una semana. Vivíamos en la misma casa como dos desconocidos. Comíamos en horarios distintos. Cruzábamos miradas 1 o 2 veces al día. En una de esas, me preguntó si tenía pensado ir al médico. Le dije que no. Me dijo que estaba medio pálida. No por preocupación. Fue como una amenaza suave, disfrazada. Me encerré otra vez en mi cuarto. Pensé en irme, en alquilar una pieza, en irme a vivir con alguna prima lejana. Pero después pensaba en todo lo que había construido ahí, en cada baldosa, cada grieta de esa casa. No era justo que yo me tuviera que ir. No era justo tener miedo de alguien que una vez dormía abrazado a mi cuello porque tenía pesadillas. Un martes, sin previo aviso, apareció con una mujer, joven, bien vestida. Llevaba una carpeta en la mano y hablaba en voz baja. Yo estaba en la sala, doblando ropa sobre el sillón. Él ni siquiera me presentó. Solo dijo, «Vamos a usar la mesa un momento». Se sentaron frente a frente, abrieron la carpeta y empezaron a revisar papeles. No entendía bien de qué hablaban, pero escuché palabras como transferencia, domicilio fiscal, firma digital. Me quedé quieta, con una toalla en la mano. No quería interrumpir, pero tampoco quería irme. Era mi casa, era mi mesa. En un momento ella me miró, sonrió y dijo, «¿Usted es la señora del testamento?» No supe qué contestar. Sentí que el piso se me corría bajo los pies. Miguel se rió bajito y dijo, «Sí, pero no se preocupe, ya está todo en trámite». Yo dejé la toalla sobre el respaldo del sillón y me encerré en mi cuarto, con la puerta sin trancar por si necesitaba salir rápido. Esa noche, cuando se fue la mujer, él golpeó la puerta de mi cuarto. No para hablar, solo dijo, «No hagas lío, te conviene quedarte callada». No gritó, no usó violencia. Fue peor. Lo dijo como si ya estuviera todo resuelto, como si mi palabra no valiera nada. No dormí. Me quedé sentada al borde de la cama, pensando en los años en que me pedía permiso hasta para salir con los amigos. Pensé en la vez que le presté plata para su primer auto y en cómo volvió a casa llorando cuando se lo chocaron. Esa fragilidad que yo cuidé durante tanto tiempo, ahora se me volvía en contra. Se había convertido en otra persona. O tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. El abogado me llamó al día siguiente. Había hablado con un perito caligráfico. Necesitaban que fuera a firmar unas muestras. Me pidió que no le avisara a nadie, que fuera sola. Asentí. Me dio una dirección diferente, un edificio viejo en el centro. Tomé el colectivo sin decir nada. Llevaba los papeles bien guardados en una carpeta que metí dentro de un bolso de tela. En el camino, repasaba mentalmente todo lo que había dicho y hecho en los últimos meses.
Sentía que estaba frente a algo grande, algo que ya no tenía marcha atrás. El miedo que tenía ya no era a perder la casa, era a perder la poca dignidad que me quedaba, a que nadie creyera lo que estaba pasando, a quedarme sola, señalada, como la vieja que se inventó un drama porque el hijo no la quería. El perito era un hombre de unos 50, de hablar pausado y manos grandes. Me ofreció asiento, me explicó el procedimiento y me dio varias hojas para que escribiera frases al dictado. Lo hice sin preguntar. Mi letra temblaba un poco, pero él me dijo que no me preocupara, que lo importante era el trazo, la forma natural. Al final me pidió que firmara como firmaría cualquier documento importante. Lo hice con cuidado, igual que siempre. Cuando terminé me dijo: «Gracias, señora. Esto nos va a ayudar». Le pregunté si era fácil falsificar una firma como la mía. Me miró un momento antes de responder. No tanto, pero con tiempo, práctica y acceso a sus papeles, sí, se puede. Salí de ahí con un peso nuevo en el cuerpo. No era solo la rabia, era la certeza. Esa noche me senté en la cocina con una libreta y un bolígrafo. Empecé a anotar todo, no solo lo reciente, todo. Desde el primer préstamo que firmé por él, desde la vez que le pagué un curso y abandonó a la 3ª clase, desde que empezó a decirme que él podía encargarse de las cosas para que yo no me complicara. Lo escribí todo, con fechas aproximadas, con nombres, con lugares. Era mi manera de ordenar el dolor, de que no se me mezclaran los recuerdos con las excusas, de dejar por escrito que no fui tonta, que fui confiada, que amé demasiado, y que eso, con el tiempo, me fue dejando desarmada. Él empezó a sospechar algo. Se volvió más inquieto, más observador. Un día me preguntó si había ido al abogado. Le dije que no. Me miró fijo. Me preguntó qué llevaba en el bolso cada vez que salía. Le dije que iba al mercado. No sé si me creyó, pero dejó de insistir. Empezó a revisar mis cosas cuando no estaba. Me di cuenta porque encontré mis papeles movidos, mi bolso con el cierre mal cerrado, una hoja fuera de lugar. Empecé a llevar conmigo solo lo esencial. Lo demás lo escondí en casa de una vecina, una señora mayor que conocía de la iglesia, con la que nunca había hablado mucho. Le pedí ayuda y no me hizo preguntas. Guardó mis documentos en una caja de zapatos y me dijo que los cuidaría como si fueran suyos. Le creí. Las semanas siguientes fueron un campo minado. Él se movía por la casa como si todo le perteneciera, pero yo empecé a notar una impaciencia nueva en su forma de hablar, como si esperara que algo se resolviera y no pasaba. Revisaba su celular cada 5 minutos. Salía al balcón a hablar por teléfono con la voz muy baja. Colgaba de golpe cuando me veía pasar. Yo no decía nada, solo lo observaba. Me preparaba como quien se sabe en guerra y no puede desperdiciar munición. Cada palabra mía ahora tenía que ser medida, cada gesto controlado, porque cualquier cosa podía volverse en mi contra. Me hablaba como si todavía tuviera poder sobre mí, pero ya no lo tenía, no como antes. Una tarde me llamó el abogado. Me dijo que el perito había concluido que la firma del documento era falsa, que la diferencia era clara y suficiente para iniciar una denuncia formal. Me preguntó si quería seguir adelante. Le dije que sí, con una voz que no parecía mía. Me explicó los pasos legales, los tiempos, los riesgos. Yo escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Asentía, pero por dentro pensaba en cómo había llegado a este punto. En qué momento el hijo que crié se convirtió en un hombre capaz de falsificar mi firma para robarme la casa. No tenía respuesta, pero ya no importaba. Había cruzado un límite, y yo también. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, escuchando el ruido del portón del edificio, los perros lejanos, algún motor en la calle. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a no depender de nadie, en cómo me decía que los hijos eran prestados, que uno los cuidaba un tiempo, pero que después hacían lo que querían. Nunca imaginé que lo que Miguel quería era quitarme lo poco que tenía. A la mañana siguiente, desayuné en silencio. Él pasó por la cocina, se sirvió café, se rascó la cabeza y preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me miró un segundo más, como si quisiera confirmar algo, y después se fue. Ni sospechaba lo que estaba por venir. El día en que presenté la denuncia fue caluroso. Ni una nube en el cielo.
Caminé hasta la fiscalía con los documentos en una carpeta celeste que abracé como si llevara algo vivo. El abogado me acompañó. Me explicó todo de nuevo en voz baja antes de entrar. Yo asentía, pero solo quería terminar, que quedara por escrito, que alguien más supiera, que alguien más viera lo que estaba pasando. El trámite duró más de 1 hora. Firmé 3 veces. Di mi número de teléfono, mi documento y un resumen de los hechos. Me temblaban las manos, pero no la voz. Cuando salí, sentí que podía respirar un poco mejor, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba colgado del cuello hacía meses. No le conté nada a Miguel ese día, tampoco el siguiente. Me limité a seguir con mi rutina como si nada. Él seguía comportándose como si fuera el dueño de la casa. Llegaba tarde, comía de pie, dejaba la ropa tirada por todos lados. A veces me preguntaba si me pasaba algo. Le decía que no. Pero ya no era yo la que tenía miedo. Era él. Lo notaba en su forma de cerrar las puertas, en cómo evitaba dejar el celular a la vista, en cómo bajaba el volumen cuando hablaba por teléfono. Empezó a comprarme cosas sin que se las pidiera. Una caja de té, un paquete de galletitas, una remera que dejó encima de mi cama sin decir nada, como si con eso pudiera limpiar lo que había hecho, como si con eso pudiera devolverme la confianza. Pero ya era tarde. Una mañana, mientras él dormía, llegaron 2 notificaciones. Una a mi nombre, otra a nombre de él. Eran los primeros documentos oficiales del proceso judicial. Él no los vio. Yo los escondí en la bolsa negra que tenía detrás del armario, pero supe que no faltaba mucho para que se enterara. Ese mismo día, me senté en la mesa de la cocina con una libreta nueva. Empecé a escribir una carta. No una carta para él, una para mí, para dejar por escrito lo que había soportado, lo que había callado, lo que nadie vio. Escribí todo con letra clara, sin borronear nada. Quería que, si algún día alguien más leía eso, supiera que yo no estaba loca, que yo no lo imaginé, que esto sí pasó. 3 días después, lo vi con el sobre en la mano. Había llegado antes que yo y lo encontró en la entrada, entre los diarios viejos. Lo abrió sin esperar de pie junto al aparador. Cuando leyó el encabezado, su cara cambió. No dijo una palabra, ni un grito, ni una pregunta. Solo me miró desde el pasillo, con esa mezcla de sorpresa y rabia que no había visto antes, como si no pudiera creer que yo me hubiera atrevido, que lo hubiera enfrentado sin avisar. Guardó el sobre en su mochila y se encerró en su cuarto. No salió en todo el día. Yo preparé la cena igual, puse la mesa para uno solo y comí en silencio. Me sentía más firme que nunca, no porque creyera que iba a ganar, sino porque al fin ya no tenía que fingir que no pasaba nada. Esa noche me despertó el ruido de un cajón. Abrí los ojos y vi la silueta de Miguel en la oscuridad, parado junto al mueble del pasillo. Buscaba algo. Cuando me vio dijo, ¿dónde están los papeles? No contesté. Me senté en la cama, lo miré fijo. Ya no están en esta casa, le dije. Se quedó en silencio unos segundos. Después dijo, te estás equivocando, feo, y cerró el cajón de golpe. No gritó, no me tocó, pero el mensaje era claro. Volvió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Yo me quedé sentada, con el corazón acelerado y una extraña tranquilidad en los brazos. Sentía que por fin estaba al mismo nivel, que si esto era una guerra, yo ya no estaba desarmada. Al día siguiente, cuando salía a hacer las compras, una vecina me paró en la esquina. Me preguntó si era cierto que iba a vender la casa. Le dije que no. Se sorprendió. Dijo que Miguel le había dicho eso, que andaba comentando que la propiedad ya estaba a su nombre y que yo iba a mudarme con una sobrina. Me ardió la cara. Le agradecí la información. Apreté las bolsas y seguí caminando. Compré lo justo: pan, arroz y un frasco de café. Caminé de regreso más lento. Cada paso era una afirmación. No iba a dejarme correr de mi casa por nadie, mucho menos por alguien que yo misma había traído al mundo. El miedo se estaba transformando en otra cosa, algo más sólido, algo que todavía no tenía nombre, pero que me sostenía desde adentro. Esa misma tarde fui al banco. Quería asegurarme de que no tuviera acceso a nada más. Cerré la cuenta vieja donde él tenía autorización desde hacía años, la que abrimos cuando él empezó la facultad, y yo quise ayudarlo,
Por si necesitas plata, hijo, no tenés que pedirme. Abrí una nueva a mi nombre solamente, con otra clave, otro PIN, otro correo. Cuando el gerente me preguntó por qué hacía el cambio, le dije que era por seguridad. Me miró con respeto. No preguntó nada más. Salí del banco con la sensación de haber recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. No era plata, era control. Aunque fuera un pedazo chiquito de mi vida, volvía a ser mío. Esa noche, cuando Miguel volvió, me encontró sentada en la sala, con las luces apagadas y la ventana entreabierta. Se detuvo al verme ahí, como si no esperara encontrarme despierta. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que no. Me miró con desconfianza. Dijo que había escuchado cosas. No aclaró qué. Le pregunté si quería cenar. Dijo que no. Se metió en su cuarto y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando cómo movía cosas, cómo abría el placard, cómo hablaba por teléfono con alguien a quien le decía que la vieja está cada vez más rara. Me lo tomé como un cumplido. Que me viera como una amenaza era mejor que me viera como un estorbo. A la semana siguiente, recibimos una citación judicial. Esta vez no pude esconderla. Él la abrió delante mío. La leyó entera. Después la dejó sobre la mesa. Se cruzó de brazos y me dijo, ¿así que me vas a denunciar? No contesté. Se rió. Una risa corta, sin ganas. Me dijo que no iba a ir, que total, la casa ya era suya, que yo podía hacer lo que quisiera, que no tenía cómo probar nada. Le dije que se equivocaba, que ya estaba todo en manos del abogado, del perito, del juez, que no necesitaba que él creyera, solo necesitaba que la verdad saliera. Por primera vez en semanas me escuchó en silencio. No respondió. Se fue a su cuarto. Cerró la puerta, pero esta vez sin llave. Después de la citación, cambió el aire en la casa. No se escuchaba música, no se encendía la televisión, no había charlas de pasillo, ni preguntas sobre la comida. Miguel dejó de fingir. No me ofrecía cosas. No me preguntaba cómo estaba. Ni siquiera saludaba al entrar o salir. Me ignoraba de una manera tan brutal que dolía más que cualquier grito. Y sin embargo, ese silencio era una forma de reconocimiento. Él sabía que yo no iba a retroceder, que esta vez no era un enojo más, ni una amenaza vacía. Yo había hecho algo real, algo que tenía peso, y él lo sentía en cada rincón de la casa. Empezó a encerrarse más, a pasar horas en su habitación, hablando por teléfono o simplemente tirado en la cama. En un momento dejó de salir. Pasó 3 días seguidos sin pisar la calle. Yo hacía mis cosas como siempre. Barría, lavaba, cocinaba lo justo, pero ya no compartía. No le ofrecía, no le servía, no lo incluía. Había dejado de ser mi hijo en lo cotidiano. Era otro cuerpo más dentro de las paredes. Una noche, cerca de las 11, golpeó mi puerta. No lo hacía desde hacía meses. Tenía los ojos rojos, no sé si de llorar o de fumar algo. Me preguntó si esto podía arreglarse. No lo decía con ternura. Lo decía como se pregunta si se puede frenar una multa o hacer que desaparezca un trámite molesto. Le respondí que no, que lo que él había hecho era grave, que falsificar mi firma era un delito, que, además de traicionar mi confianza, había intentado quitarme lo único que tenía. No contestó. Miró al piso, respiró hondo y dijo, «Yo pensé que no te ibas a animar». Y eso fue todo. Esa frase, como si lo que más le doliera no fuera lo que hizo, sino el hecho de que yo me hubiera animado. Me pidió que pensara en el escándalo, en lo que iban a decir los vecinos, en que la familia se iba a enterar. Le dije que ya era tarde para pensar en eso, que a mí nadie me protegió cuando él empezó a manipular todo por detrás, y que ahora, por primera vez, me estaba protegiendo yo. Después de eso, volvió a su cuarto y no lo vi en 2 días. Escuchaba sus pasos, el ruido del ventilador, algún que otro portazo. A veces hablaba solo, a veces dejaba la canilla abierta. Parecía nervioso, como un animal encerrado. Yo no tenía miedo, solo una tristeza muda que me acompañaba desde la cocina hasta el baño, como una sombra silenciosa que no pedía nada, solo estaba ahí. Durante esos días, revisé todo por última vez. Papeles en orden, copias listas, citas confirmadas.
El abogado me avisó que la audiencia ya tenía fecha. El juez iba a leer los informes, las pericias, las pruebas. Faltaban 2 semanas. No sabía qué iba a pasar. No sabía si me iban a devolver la escritura, si él iba a negar todo, si iba a hacer alguna locura. Pero sí sabía una cosa. Yo ya no era la misma. No era la mujer que se callaba por miedo a romper la paz. No era la madre que tapaba todo para que el hijo no se sintiera mal. No, ahora era otra. Una que no pedía permiso para defender lo que era suyo. El día de la audiencia me levanté a las 6. No porque sonara la alarma, sino porque el cuerpo ya no me dejaba dormir más. Me duché con agua caliente, me até el cabello en un rodete bajo y me vestí con la ropa que había separado una semana antes. Una blusa blanca, sin adornos, y un pantalón de tela gris que no usaba desde hacía años. Me miré en el espejo del baño. No vi a una víctima. Vi a una mujer que llegó sola hasta ahí, que se bancó todo en silencio, que no necesitó de nadie para armar su defensa. Guardé los papeles en una carpeta nueva, de esas con broche firme, y salí antes de que Miguel se despertara. El colectivo vino lleno, pero logré sentarme en una esquina. Miré por la ventana todo el camino. No pensaba en ganar. Pensaba en resistir, en sostenerme de pie frente a lo que fuera que pasara. Cuando entré al juzgado, el abogado ya me esperaba. Me saludó con seriedad. Me habló despacio, con tono calmo, como quien le habla a alguien que acaba de bajar de una montaña. Hoy no va a pasar nada decisivo, me dijo, pero es importante que te mantengas firme. Asentí. No necesitaba más explicaciones. Nos sentamos en una banca de madera, lejos de la puerta. Unos minutos después llegó Miguel. Venía solo, sin abogado, sin acompañantes, con una carpeta delgada en la mano y la cara tensa. Me miró apenas, bajó la cabeza y se sentó lejos, al otro lado de la sala. En ese momento no sentí odio, ni siquiera bronca. Sentí pena, una pena profunda por todo lo que se rompió, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero esa pena no me debilitó, me dio fuerza, porque me recordó por qué estaba ahí y por qué ya no pensaba retroceder. Durante la audiencia, el juez escuchó a todos, al abogado, al perito, a mí. Miguel se defendió con frases vacías, culpando a otros, diciendo que fue una confusión, que yo le había dado permiso de palabra, que la firma era suya porque yo la dejaba firmar cosas siempre. Mentiras, todas, pero sin rabia, como si repitiera un libreto. Yo hablé con voz clara, conté todo sin temblar, desde el primer movimiento extraño hasta el día en que encontré los papeles falsificados. Mostré los documentos, las fechas, las pruebas. El juez no dio un veredicto esa tarde. Dijo que necesitaba revisar todo con más tiempo. Nos agradeció la presencia y nos pidió que esperáramos la notificación formal. Cuando salí, no sentí alivio. Sentí vértigo, como si hubiera salido de un túnel largo y todavía no supiera dónde estaba parada. Pero sabía que había hecho lo correcto, y eso, aunque fuera poco, me sostenía. Las semanas siguientes fueron una mezcla de espera y rutina forzada. Volví a mis horarios, a mis caminatas cortas, a limpiar la casa como si fuera una forma de sostenerme, mientras todo se resolvía en otro plano. Miguel seguía ahí. No hablábamos, no discutíamos. Éramos 2 personas que compartían un techo sin reconocerse. Él andaba más callado, más metido en sí mismo. A veces salía por horas y volvía con olor a alcohol. Otras veces se quedaba encerrado todo el día. Yo no preguntaba. Ya no era mi responsabilidad. Cada tanto revisaba el buzón, el celular, los papeles, todo en orden. No había noticias aún del juzgado. El abogado decía que era normal, que los procesos tomaban tiempo. Yo esperaba sin ansiedad. Había aprendido a vivir con eso, la espera sin garantías. Un sábado, temprano, golpearon la puerta. Era un empleado del juzgado con un sobre grande. Me pidió que firmara la recepción. Lo hice con letra firme. Cerré la puerta, me senté en la mesa y abrí el sobre. Eran las resoluciones, leídas una por el juez, con lenguaje técnico, con frases largas pero claras. El documento reconocía la falsificación de mi firma, la irregularidad del proceso, la invalidez de la sesión.
Miguel perdía todo derecho sobre la propiedad. Todo volvía a mi nombre, como debía ser. Leí cada línea en voz baja, sola. No sentí alegría. No hubo lágrimas. Solo un silencio pesado que me cayó encima como una frazada gruesa. Me quedé así más de una hora, con los papeles sobre la mesa y las manos quietas. No quería moverme. No quería hablar con nadie. Solo necesitaba respirar. Al mediodía, Miguel bajó. Me vio sentada. Me preguntó si había llegado algo. Le tendí el sobre sin decir una palabra. Lo abrió, leyó algunas partes y lo dejó sobre la mesa con un suspiro. Se quedó parado, como esperando una reacción mía. No dije nada. Después de unos segundos, se fue a su cuarto. No golpeó la puerta. No insultó. No pidió explicaciones. Y esa fue la parte más dura. Ver que ni siquiera en ese momento tuvo el coraje de decirme la verdad. Que ni frente al final tuvo la humanidad de admitir lo que hizo. Me levanté, guardé el sobre en mi bolsa negra, lavé los platos del desayuno y barrí el piso como cualquier otro día, porque así es como siguen las cosas. Aunque todo se rompa, la casa sigue necesitando que alguien limpie. Después de ese día nunca más volvimos a hablar del tema. No porque se haya resuelto, sino porque ya no quedaba nada que decir. Miguel empezó a pasar menos tiempo en casa. Se iba temprano, volvía tarde. A veces ni volvía. Yo no preguntaba, no por indiferencia, sino porque ya no me debía explicaciones. La casa, la misma por la que se animó a traicionarme, volvió a ser mía, pero no era igual. Cada rincón tenía un peso diferente. Cada mueble, cada azulejo, cada ruido en la noche, me recordaba todo lo que había pasado. A veces me descubría tocando la pared del pasillo, como si pudiera arrancar de ahí el momento exacto en que él dejó de ser mi hijo y se convirtió en alguien capaz de usar mi firma en mi contra. No había odio, no había deseo de venganza, solo una tristeza larga, como esas lluvias que no hacen ruido pero empapan todo igual. Me aferré a la rutina, regar las plantas, cambiar las sábanas, ordenar los cajones. No para olvidar, para sostenerme, para no caer en el vacío de pensar qué hubiera pasado si nunca lo hubiera descubierto. Una tarde encontré una bolsa suya armada junto a la puerta. No había nota ni mensaje, solo la bolsa, ropa, unos cuadernos, un cargador viejo. No se la llevó ese día, tampoco el siguiente, pero estaba ahí, como una señal, como si él también supiera que ya no había vuelta atrás, que no se podía vivir en esa casa con todo lo que había pasado flotando en el aire. Una noche, escuché cómo abría la puerta del frente con cuidado. Bajó con la bolsa en la mano, cerró despacio, sin ruido. No me miró, no dijo adiós, no dejó una explicación. Se fue como vivió los últimos meses, escondiéndose. Me levanté, miré por la ventana y lo vi caminar calle abajo sin volverse. Su sombra se hizo chiquita entre los árboles. Volví a sentarme en el borde de la cama. No lloré, pero el cuerpo me pesaba como si hubiera corrido una maratón de años. Me acosté vestida, sin apagar la luz. Dormí mal, pero dormí. Los días siguientes fueron silenciosos, sí, pero distintos. Ya no estaba la tensión de su presencia, tampoco el miedo a lo que pudiera hacer, pero quedaba el eco, quedaba la marca de lo que había pasado. Me movía por la casa como si tuviera que reaprender a habitarla. Abrí ventanas que habían estado cerradas por semanas. Saqué cortinas para lavar. Abrí cajas que llevaba años sin tocar. Encontré fotos. Una de cuando él tenía 5 años, con la cara sucia de chocolate y los brazos estirados para que lo alzara. Otra, de adolescente, con una sonrisa tímida que ya no recordaba. Me senté en el piso, con las fotos en el regazo, y me permití llorar. No por lo que me hizo, sino por todo lo que fue y ya no va a ser. Por la madre que intenté ser. Por el hijo que se me escapó sin que me diera cuenta. Y por esta nueva versión mía, que aprendió a defenderse cuando ya no quedaba nadie para hacerlo por ella. Pasó más de un mes sin noticias. No supe a dónde se fue ni con quién. Nadie llamó preguntando por él. No dejó amigos. No tenía a nadie de confianza. Yo seguí en la casa, sola, con mis cosas, con mis costumbres. Me di cuenta de que podía pasar días enteros sin hablar en voz alta.
que podía ir al mercado, barrer el patio, tender la ropa, todo en silencio. Y no era una soledad triste, era una soledad distinta, mía, elegida. Después de todo lo que había vivido, el silencio era una forma de descanso. Empecé a escribir en una libreta vieja, no como testimonio, sino como ejercicio. Escribía lo que hacía en el día, lo que recordaba de mi infancia, frases sueltas. A veces anotaba lo que me hubiera gustado decirle a él, o lo que nunca me animé a decirle en voz alta, no por cobardía, por amor. Por ese amor que me dejó ciega durante tanto tiempo y que ahora solo era una cicatriz limpia, cerrada, pero sensible al tacto. Un mediodía sonó el timbre. Era una notificación del juzgado con el cierre formal del caso. La propiedad quedaba oficialmente a mi nombre, sin más posibilidades de reclamos ni apelaciones. Firmé el recibo, entré a la casa y me senté a leerlo como si fuera una carta escrita por otra persona. Sentí alivio, sí, pero no como lo imaginaba. No hubo alegría, ni ganas de celebrar. Fue una calma profunda, pesada, como si me hubieran devuelto el aire después de estar meses bajo el agua. Puse el documento junto con los demás papeles. Guardé todo en una carpeta nueva, con mi nombre completo escrito en marcador negro. Cerré el armario, preparé té y me senté junto a la ventana con la taza entre las manos, mirando cómo el viento movía los árboles del patio. Pensé en todo lo que callé, en todo lo que soporté, en cómo me reconstruí sin hacer ruido, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin miedo. No volvió a aparecer, ni un mensaje, ni una llamada, ni un golpe en la puerta. Se evaporó como si nunca hubiera vivido en esta casa. A veces, cuando bajo a tirar la basura, o paso cerca del buzón, me sorprendo esperando ver su nombre en algún sobre, un aviso, una carta equivocada, pero nada. Y está bien, no lo necesito. Hubo un tiempo en el que me desvivía por saber dónde estaba, qué comía, si dormía bien, si tenía frío. Ahora solo me importa tener las llaves del portón, las ventanas limpias y el gas pagado, porque mi paz ya no depende de saber si él está bien. Mi paz depende de no volver a sentir ese nudo en el pecho cada vez que alguien toca mis cosas, de no tener que esconder papeles, de no vivir con miedo dentro del mismo techo. A veces, alguna vecina me lo nombra sin saber, como quien habla del clima. ¿Y tu hijo? ¿Sigue viviendo contigo? Y yo solo sonrío, bajo la mirada y digo, se fue hace un tiempo. No digo por qué, no digo cómo, porque no me deben explicaciones, y yo tampoco. La historia que viví no necesita defensa. Está toda en mi cuerpo, en mi memoria, en cada rincón de esta casa que limpié sola después del huracán. Hoy camino por los pasillos sin mirar por encima del hombro. Puedo dejar el armario abierto. Puedo dormir con la puerta entreabierta. Puedo dejar mis papeles sobre la mesa sin que nadie los toque. El silencio que habita esta casa ahora no es hueco. Es firme, lleno de sentido. Riego las plantas temprano. Me siento junto a la ventana con el té caliente. Abro mi libreta y escribo frases sueltas que a veces no entiendo del todo, pero que me salen solas. Palabras como dignidad, recuperar, basta. Ya no me repito lo que me hizo. No necesito, porque no soy solo la mujer a la que su hijo quiso quitarle la casa. Soy la mujer que resistió el despojo desde adentro, en zapatillas, sin escándalo, con un sobre de papeles como única defensa. Me sostuve cuando nadie miraba. Y eso, ahora lo sé, templa. Me quedé con lo esencial. Mi nombre intacto en una escritura, mi verdad escrita sin adornos, y una casa que, por fin, es solo mía. No porque lo diga un juez, porque lo sostuve yo. Hasta o fin, sozinha, inteira. Al final de todo esto, sigo preguntándome en qué momento se rompió el hilo. Ese hilo invisible que une a una madre con su hijo, incluso en los días más oscuros. No fue un grito, ni una pelea. Fue algo más sutil, un cambio en su mirada, en cómo dejó de pedirme permiso y empezó a pedirme papeles, en cómo dejó de escucharme y empezó a calcularme. Me cuesta admitirlo, pero duele más la traición cuando viene de alguien que uno cargó en brazos, que uno defendió de todo, incluso de sí mismo. Él me mintió a la cara, falsificó mi nombre, planeó cómo quitarme lo único que era mío.
Y lo hizo con calma, como si tuviera derecho, como si yo ya no importara, como si todo lo que construimos fuera un estorbo que él tenía que heredar antes de que yo muriera. Y a veces me despierto pensando si hice algo mal, si en algún momento le enseñé que lastimar así estaba bien, pero después me acuerdo de todo lo que soporté en silencio, de cómo fui apagándome para no incomodar, de cómo puse el cuerpo, el tiempo, la casa, y nunca pedí nada a cambio. ¿A vos te pasó? ¿Sentiste alguna vez que alguien que amabas te sacó de su vida como si fueras un mueble viejo? Si esta historia se parece un poco a la tuya, si te hizo sentir algo que no sabías cómo nombrar, escribí Yo sentí. No estás sola. Y yo voy a leerte, porque lo único que me ayudó a levantarme fue saber que en algún lugar otra mujer también se cansó de callar.